momento en que la gente está escuchándonos decir, oye, esto no es normal, se le enciende una bombilla, ¿no? Y dice, esto no es normal, pues si yo llevo pasando 10 años dolor. Hoy tenemos una invitada muy especial. Hoy vamos a hablar de sexo, de sexualidad con Laura Cámara. Ella es enfermera, es matrona, es divulgadora, es escritora, es sexóloga y es conferencista. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido a Desafío Éxito. Muchas gracias por contar conmigo. Estoy encantada de echar este ratito aquí con vosotros. Laura, ¿a qué te dedicas y cómo te desarrollaste para llegar a ese camino profesional? Pues yo soy enfermera, es la carrera que estudié de base y luego hice la especialidad de matrona, que es lo que, digamos, con el nombre que todo el mundo conoce, la especialidad de obstetricia y ginecología, es decir, la especialidad de enfermería que se dedica a la mujer, y luego hice sexología. Es verdad que las matronas casi todo el mundo las conoce por esa faceta más del embarazo y demás, pero yo me dedico más a la parte ginecológica y concretamente a la salud sexual de la mujer. Y Laura, a día de hoy, ¿cuál es tu propósito en la vida? Es decir, ¿cuál es tu meta, tu objetivo? Quizá ante esta pregunta mi cabeza se divide entre un propósito personal, ¿no? En mi vida personal, yo en mi vida personal soy bastante sencilla, quiero vivir con mi familia, ¿no? Tener una vida pues, que me permita disfrutar de los míos, de mis hijas, de mi marido, de mi familia, ser feliz. Pero si me lo preguntas a un propósito profesional, quizá te diría poderme dedicar a la sexología, a la sexualidad y seguir divulgando en la salud de la mujer, que aunque parezca un tema fácil, porque es verdad que el sexo vende mucho, ¿no? Y todo el mundo le gusta hablar de sexo y parece que ahora últimamente además las redes y los medios están inundados de aspectos que tienen que ver con la sexualidad. Hablar de sexualidad desde la salud no es nada fácil y ha sido un camino, bueno, pues un poco laborioso y me gustaría mucho poder dedicarme a esto el resto del tiempo profesional que me quede, ¿no? Bueno, has dicho que estamos inundados, ¿no? Y bueno, de última has comentado que era difícil, eso te iba a decir yo, es un tema tabú. O sea, realmente nosotros hacemos este capítulo porque consideramos que es un tema importante y que todo el mundo es una cosa que nos cuesta hablar, es difícil, es un tema de conversación que es difícil de llevar y sobre todo en temas profesionales entiendo yo que para la gente es complicado ir a consulta, pero que a fin de cuentas es fundamental para la vida y que consideramos que había que tocarlo y hoy era el día. Y Laura, ¿a qué críticas te enfrentas o te has enfrentado a lo mejor en tu inicio por divulgar lo que divulgas? Pues mira, al principio de todo, y estoy hablando de hace casi 20 años, porque yo me especialicé en sexología sobre el año 2005 y en ese momento nadie estudiaba sexología, o sea, era muy raro encontrar formaciones en sexualidad, hablar de sexualidad. En ese momento, no sé si recordaréis que es cuando empezaron a salir los famosos tupper sex y es como que un poco empezaba a salir la sexualidad del armario, ¿no? Como yo digo. Entonces, en ese momento, cuando yo le decía a la gente que me dedicaba a la sexualidad y que yo era sexóloga, me enfrentaba a esa mirada de, ¡jo, qué raro!, ¿no? Encima una chica exacto, tan joven, es como entonces, una ¿no? mujer que habla de sexualidad, era una mirada siempre de extraña. Y yo siempre pienso o siempre pensaba que de alguna manera como que desencajaba a la gente, ¿no? Porque claro, la idea de una mujer sexóloga, por lo menos de hace 20 años, era pues alguien que para nada tiene, o yo no cumplo con ese estereotipo, ¿no? A lo mejor pensaban que una mujer hablando de sexualidad tenía que aparecer vestida de cuero, con medias de rejilla y con un estereotipo de mujer diferente a la que yo nunca he sido. Exacto, ¿no? O sea, nunca he sido, no he cumplido con ese estereotipo, ¿no? Entonces, de entrada la gente era como, haces algo muy raro y mi entorno le parecía raro. Cuando ya empecé a divulgar en redes, porque en ese momento todavía no había empezado en redes, cuando ya empecé a divulgar en redes, creo que lo que más me cuesta quizá es vencer el algoritmo, porque es verdad que ahora mismo estamos en un momento en el que el sexo vende mucho, es algo que te permite tener muchos likes, muchas visualizaciones, pero a la vez
vencer y luchar contra el algoritmo para que no te censuren. Y yo he sufrido la censura varias veces de las redes sociales, como curiosamente, aun hablando de salud y de un proceso como es la vida, que es la sexualidad, y que no estoy diciendo nada... Y sobre todo educación. Exactamente, ¿no? Y algo tan necesario, pues hay que luchar contra esta censura. Esto me da tremenda rabia, la verdad. Y es verdad que no tengo mucho hater, no me enfrento a muchas críticas. Yo creo siempre que he tenido un discurso o he intentado hablar de sexualidad de una forma como muy respetuosa, utilizando palabras que la gente pueda entender. He pensado siempre y he defendido que se puede hablar de sexualidad y de sexo utilizando palabras que no resulten, pues no sé, burdas, ¿no? O que la gente de repente se sienta incómoda, porque forma parte de la salud, y cuando a la gente le hablas normal de sexualidad, la gente se relaja, ¿no? Entonces, siempre pienso que yo he tenido una forma de divulgar y de hablar de sexualidad que no ofende, con lo cual es verdad que tengo mucha suerte porque no tengo mucho hater, no, la gente no me ataca mucho, ¿no? Y quizá ahora en los últimos tiempos, algo con lo que sí tengo que, y que me da mucha rabia, tengo que luchar, son un poco con los gurús de las redes que de repente hablan de sexualidad y se apuntan a hablar de sexualidad sin mucha formación, y a veces una ve las publicaciones y dices, madre mía, ¿no? Esto está mal, ¿no? No es para nada lo que yo creo que habría que decir o el mensaje que tendría que llegar, pero como os digo, es que el sexo vende mucho, entonces hablar de sexualidad, pues todo el mundo se apunta. Además hay mucho mito y quizá mucha gente que habla sin conocimiento de causa. Exacto, sí. Pero vale. Bueno, hoy vamos a conocer bastante. Vamos a derrotar. Bueno, y dicho todo eso, ¿qué te llevó a especializarte en salud íntima femenina y en sexología? Es decir, ¿por qué diste el paso? Oye, me voy a especializar esto, sabiendo que, como has dicho, era complicado. Es que siempre lo cuento, que fue totalmente de casualidad. O sea, para mí no fue nada buscado. Yo me trasladé de Barcelona a vivir aquí a Granada, y buscaba pues una formación que complementara la especialidad de obstetricia y ginecología, buscaba un máster, algo, y me encontré con este máster, que fue una formación de 3 años, fue una formación súper intensa que ahora me alegro mucho de haber hecho y que realmente me cambió la vida, ¿no? Porque me permitió dedicarme a una cosa pues que no era frecuente, no era común. Y en ese momento... ¿Cuántos compañeros tenías? Eso te iba a decir, que éramos como 30 y pico personas en el curso, y creo, el otro día reflexioné un poco sobre eso porque contacté con una antigua compañera y era la única sanitaria. No había más enfermeras. Dudo de si había una médica, creo que había una médica y yo éramos las únicas psicólogas. Gente de la educación, psicólogas, trabajo social... pero no había nadie sanitario. Entonces, imaginaros, era un momento en el que era bastante raro y además veníamos de que en las ciencias de la salud, tanto enfermería como medicina, como todas esas carreras donde la sexualidad se pasaba de puntillas. O sea, yo llegué al máster de sexualidad ya siendo enfermera, ya terminando mi especialidad de matrona, y nadie me había hablado nunca de orgasmos femeninos, del clítoris, del placer, de la excitación, de la lubricación. O sea, es que claro, estamos en 20 años, hemos cambiado muchísimo, ¿no? Este tema, pero era algo muy revolucionario en ese momento estudiar eso. Pero realmente fue de casualidad, me podía haber apuntado a otra cosa, pero mira, pues... Bueno, en medicina no hay ni una sola asignatura de nutrición. O sea, por ejemplo, ¿no? ¿no? De hecho, luego hablaremos en profundidad, pero es que la educación sexual como tal, en los colegios, en los institutos, está totalmente... O sea, la pena es que la gente lo aprende de eso, de lo que escucha o de lo que ve o de la información que está en internet. Exacto. Y Laura, ¿cuáles son las claves o por lo menos la base para tener una vida sexual plena? Pues para tener una vida sexual plena hay que empezar por tener información que no tenemos. ¿Qué pasa? Que fijaros que si nos preguntamos o le preguntamos a la gente que nos está escuchando cuánta información han recibido en su infancia, adolescencia sobre sexo, qué les han enseñado, os pregunto a vosotros. Pues seguramente me diréis, pues mira, nada, hemos ido tirando como hemos podido, ensayo-error y a ver cómo sale la cosa, ¿no? Entonces, este es el gran problema de la sexualidad, que nos enfrentamos a una vida sexual sin apenas formación ni información, ¿no? Entonces vamos haciendo lo que podemos, ¿no? Está claro que tener una buena salud nos va a condicionar tener unas buenas relaciones sexuales, pero la información que adquirimos es muy importante. Todos esos mitos, estereotipos que aprendemos, y pongo entre comillas porque mal aprendemos del porno o de donde uno puede, ¿no? Pero que realmente no es una educación como tal.
Ahora hablaremos del porno. Muchas veces cuando hablamos de sexualidad nos hacemos muchas preguntas, ¿no? Que lo mismo son vulgares, como ¿cómo puedo aguantar más? ¿Cómo puedo realizar el mejor sexo oral? ¿Esas preguntas tienen respuesta? Estas preguntas son muy frecuentes, es decir, la gente hace preguntas de este tipo, ¿no? Eso te iba a preguntar. Sí. O sea, en tu consulta, ¿qué tipo de consulta? O sea, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que recibes? Las mayores preocupaciones, por decirlo Porque claro, ojo, quizás nadie espere la respuesta que va a dar. Es decir, como nadie... ¿Por qué acuden a ti? Básicamente. Claro, yo me dedico a la mujer. Entonces, yo, fíjate que los principales motivos de consulta que yo tengo es el dolor en las relaciones sexuales y el deseo. Para mí son los dos grandes motivos de consulta, sin duda. Hay muchísimas mujeres teniendo dolor en las relaciones sexuales y es un tema muy escondido, vivido desde el silencio totalmente, con mucho tabú. ¿Por qué? Pues porque forma parte de la vida muy íntima. Pensamos que muchas veces las mujeres piensan que soy la única a la que le pasa esto, nadie tiene dolor, porque tú fíjate que cuando la gente habla de sexo nadie tiene problemas, ¿tú no lo ves? No, eso? todo es maravilloso. Todo es estupendo. Sobre todo los hombres. Claro, esa sexualidad de puertas hacia afuera siempre es estupenda, nunca tiene nadie ningún problema, mucha frecuencia, muchos orgasmos, mucho placer. Entonces, claro, decir tengo un problema en mi vida sexual cuesta mucho, y las mujeres cuando vienen a consulta y tienen dolor pasa una cosa curiosísima, y es que una pregunta que yo tengo que hacer es ¿desde cuándo tienes dolor? Y a veces la respuesta es desde hace 10 años, 15 años, toda la vida he tenido dolor. Es durísimo, o sea que realmente es un tema muy muy difícil al que enfrentarse. Y el tema del deseo. ¿El dolor tiene tratamiento? Claro, el dolor tiene tratamiento en muchos casos, en otros, pues cuando depende de alguna patología puede ser más difícil y puede ser que no sea tan fácil solucionarlo, ¿no? Lo que sí tiene es un abordaje sexológico que hacer, es decir, cuando yo tengo dolor en mis relaciones sexuales, tengo que intentar averiguar la causa, saber por qué tengo dolor y tratar esa causa, y algunas veces donde esa causa no tiene arreglo, tendré que hacer por tener unas relaciones sexuales libres de dolor. Es como, por ejemplo, imagínate que tú me dices, yo tengo una lesión en la rodilla que me impide correr. Y yo te digo, bueno, ¿y eso te impide hacer deporte? No, otro deporte. Vale. ¿Sí? Entonces, esto es parecido. A veces a la gente hay que ayudarla a que si en sus relaciones sexuales tienen un problema concreto, por ejemplo en la penetración, que ese dolor sea dolor en la penetración, pues vamos a ayudar a que esa pareja o esa sexualidad puede ser satisfactoria a pesar de tener ese problema que a lo mejor no podemos solucionar. Y el otro gran motivo de consulta es el deseo. Y por eso decidí escribir un libro sobre el deseo, porque realmente es una de las preocupaciones mayores que yo recibo. Seguramente si aquí estuviera sentada una persona que se dedicara al mundo masculino, las consultas serían otras. Serían seguramente el fallo de erección, el cómo puedo aguantar más, también la falta de deseo, porque la falta de deseo en los hombres es una cosa que también tiene mucho tabú, porque parece que los hombres siempre tienen ganas, siempre están dispuestos y siempre tienen que ser los que lleven como la voz cantante, ¿no? Y cuando un hombre se encuentra en un momento de su vida en el que el deseo flaquea, pues eso también cuesta mucho de sacarlo. Hoy lo escuchaba yo preparando el capítulo en un podcast, que un urólogo conocido en España hablaba de que el 80% de los hombres con problemas de deseo y de sexualidad masculina no acude a ningún profesional. No, y muchas relaciones con el estrés y problemas de todo tipo. Sí. O sea, que... Pero especialmente el tener problemas. Vivimos en un momento, o nuestra cultura hace entender que el hombre tiene que no poder fallar en el sexo, ¿sí? Eso entendemos que de alguna manera es el que tiene que llevar la voz cantante, el que tiene que tener más deseo, el que tiene que saber, el que tienes que saber hacer disfrutar a tu pareja. Todo eso pesa mucho en la sexualidad masculina, con lo cual enfrentarse a, oye, tengo un problema con esto, pues aunque nos parezca mentira, en el 2024 esto pasa. Y igual que las mujeres el dolor, pues para los hombres seguro que habrá ese tipo de trabas para poder pedir ayuda. ¿Y eso desde cuándo es así? ¿Desde cuándo es así? O sea, históricamente ha sido así y ahora es cuando puede ser que esté cambiando.
Yo quiero pensar que ahora está cambiando porque ahora estamos dando mucha información. Como te digo, cuando yo empecé en la sexología nadie hablaba de esto y ahora tenemos muchísima información. Las mujeres ahora, por lo menos hablo desde mi experiencia, empezamos a hablar pues, de que no es normal tener dolor con la menstruación, de que no es normal tener dolor con las relaciones sexuales, y en el momento en que la gente está escuchándonos decir, oye, esto no es normal, se le enciende una bombilla, ¿no? Y dice, esto no es normal, pues si yo llevo pasando 10 años dolor y nadie, a lo mejor no lo he comentado con nadie o a lo mejor lo ha comentado con alguien que no sabía y ha dicho, pues bueno, no ha encontrado solución, ¿no? Entonces me parece importante que estemos divulgando en todo esto para que este mensaje llegue y la gente busque ayuda.